Buenos días y muchas gracias por permitir que en estos foros se presenten alternativas reales, prácticas, que demuestran que la ciudadanía tiene ganas de hacer cosas, de anticipar esa sociedad, ese modelo que nos gustaría construir desde la teoría de lo que no nos gusta y hacia dónde deberíamos ir. Y efectivamente yo hablo de promoción inmobiliaria, que no es nada para este foro. Aquí lo que estamos intentando es construir un modelo que se ha creado desde la sociedad civil en España y ha ido rompiendo todas las barreras, porque ni había normativa, ni había práctica, ni había conocimiento, absolutamente nada. Y se ha ido abriendo el camino con los datos que antes nos ha dado María, con un crecimiento exponencial de una realidad muy anecdótica a lo que está siendo ahora. Preguntaba si es una alternativa a la situación o al problema de la vivienda. Es una de las alternativas, desde luego no es la solución, pero sí es una de las soluciones que están encima de la mesa y que creemos que aportan valores muy importantes, porque por un lado estamos hablando de una necesidad vital, una necesidad básica, que es la de tener un techo, la de tener una vivienda, pero por otro lado estamos hablando de que incluso en este sector, en el sector de la vivienda, es posible construir o rehabilitar teniendo en cuenta criterios sociales, criterios ambientales y criterios de construcción de comunidad. Y claro que son muy importantes las políticas públicas, pero es muy importante que las políticas públicas no dediquen dinero a que finalmente ese dinero público sea privatizado, aunque sea dentro de 20 años, que es lo que ha ocurrido con la vivienda históricamente en nuestro país. Planes de vivienda en el que se han soltado millones y millones y millones, se han construido viviendas de protección, se han construido viviendas en alquiler, etcétera, etcétera, que finalmente han terminado en manos particulares y poniendo a esas viviendas que hemos construido todos y todas en el sector inmobiliario tradicional y en la especulación. Y es muy importante porque ahora estamos hablando, o se está hablando en este ámbito, del Plan Estatal de Vivienda para 5 años. Y dentro de ese proyecto nos damos cuenta de que se está equiparando una realidad que entendemos muy interesante, social, ambientalmente, a unas palabras que son bonitas, pero que han terminado pervirtiendo, como tantas veces ha ocurrido, ideas interesantes en palabras que pueden ser para la especulación o para el lucro privado. Y hablamos del cohousing. ¿Qué es eso del cohousing? Nosotros no hablamos del cohousing, hablamos de viviendas cooperativas en cesión de uso. Es importante esta diferencia porque incluso en el borrador de Plan Estatal de Viviendas se nos equipara y se va a dar la misma promoción, las mismas ayudas a entidades privadas, a promotoras totalmente salvajes que hablan del cohousing, que a viviendas cooperativas en cesión de uso, que hablan de todo lo contrario. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un modelo en el que primero hablamos de propiedad colectiva. Esa propiedad colectiva que hace que no haya posibilidad de especulación. Nadie que viva en una cooperativa de viviendas en cesión de uso va a poder comerciar con su vivienda, jamás. Es más, no solamente es así, sino que el propio movimiento que se está generando está buscando cuáles son los mecanismos que permitan que jamás se pervierta este modelo de propiedad colectiva. Es decir, que no haya generaciones futuras que terminen cambiando y diciendo, oye, qué goloso es que yo vivo aquí, tenemos un edificio construido, en el mercado vale no sé cuántos y yo en esta cooperativa, si me voy, no voy a conseguir más que recuperar lo que he puesto. Y por lo tanto, trabajamos desde lo interno y desde el propio movimiento y competiciones a la administración pública para conseguir mecanismos de blindaje de este modelo. ¿Qué hablamos también cuando hablamos de este modelo? Hablamos de un derecho de uso indefinido. Decimos, las cooperativas de vivienda en cesión de uso cogen lo bueno de la propiedad y cogen lo bueno del alquiler. ¿Qué es lo bueno de la propiedad? Que a mí no me va a echar el propietario, por intereses del propietario, por intereses de rentabilizar su propiedad. Yo voy a poder permanecer siempre que quiera
en la vivienda que hemos sido capaces de co-construir. Eso también es una gran diferencia con los cohousing que están desarrollados por inmobiliarias tradicionales, ¿no? que utilizan la fórmula del alquiler, no de la cesión de uso. Sin ánimo de lucro, siempre que montamos un proyecto de este tipo lo hacemos desde el no ánimo de lucro, ¿no? Que va más allá de la no especulación con la vivienda, ¿no? Va en el sentido de que lo que cada uno va a pagar por estar en esas viviendas es lo que cuesta realmente, ni un euro más. Y por lo tanto, lo que hacemos es abaratar, gracias a este no ánimo de lucro, abaratar los costes o lo que nos cuesta el poder vivir en la vivienda. Hablamos de otro principio básico que es el de la autopromoción y gestión democrática. Aquí estamos aprendiendo a vivir en democracia en nuestra vida cotidiana, que es básico, que es otra diferencia evidente con lo que son los cohousing tradicionales. Hablamos de la vida en comunidad y corresponsabilidad con el entorno. Estamos hablando de dos facetas. Por un lado, la faceta económica, es decir, la accesibilidad a la vivienda, y por otro lado, la faceta de la colectividad. Reaprender a vivir en colectividad. Reaprender a ser solidarios y solidarias, no solamente con lo que hay más lejos, sino también con los vecinos, con las vecinas. Darnos cuidados mutuos, aprender a trabajar y darnos cuidados mutuos. Cuando hablamos de comunidad también hablamos no solamente de las personas que vivimos o que viven en estos proyectos, sino del entorno. Y cuando hablamos del entorno social, es decir, de los vecinos y vecinas que están en el barrio, y hablamos del entorno ambiental, la preocupación básica por compaginar el elemento de la vivienda y de la cotidianidad con el consumo responsable, con constitución y creación de grupos de consumo en las propias unidades, con preocupación por la movilidad. Vamos a compartir vehículos, como es posible que se obligue y que se promocione, se obligue desde las normas urbanísticas a que haya que construir no sé cuántas plazas de aparcamiento, una como mínimo por cada vivienda, cuando salimos todos en horas parecidas, cuando no es necesario utilizar el coche, sino que individualmente, tener el coche individualmente. Vamos a compartir. El elemento ese de la compartición, no solamente en los vehículos, sino en todo lo que usamos en nuestras casas. ¿Por qué tenemos casas donde cada uno tiene sus herramientas, cada uno tiene sus lavadoras, cada uno? No es posible y no es deseable y no es un elemento de decrecimiento también el compartir y, por lo tanto, no consumir tanto desde la individualidad. Bien, otro elemento es el de democratizar la economía. Entendemos que la propiedad colectiva de las viviendas y de los espacios comunitarios lo que hace es aportar un elemento más que evita concentraciones de capitales y acumulación de riqueza en pocas manos. Que eso es en la vivienda, en lo inmobiliario, es cuestión, vamos, que es algo que se ve clarísimamente. Antes se hablaba del poder. El poder no está en la política. El poder está por encima de la política. Es decir, cuando vemos que las acumulaciones de riqueza son capaces de doblar el pulso a gobiernos elegidos democráticamente, tenemos que plantearnos el elemento estratégico tan importante que es democratizar la economía en todos los factores y en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿O somos capaces de que la ciudadanía, de que el pueblo tenga poder económico? ¿O estamos haciendo poco? Porque es verdad que al final esa acumulación es capaz de chantajear a los poderes políticos. Y, por lo tanto, esa apuesta por la democracia económica es una apuesta, lo comentaba antes también María, es una apuesta estratégica. Y respondiendo a la pregunta de qué medidas, hay 1000 medidas, tenemos un listado, medidas de apoyo o de promoción a este modelo, hay 1000, porque como no ha habido nada, partimos prácticamente de cero. Ahora lo que sí se ha demostrado es que cuando desde las administraciones públicas hay sensibilidad y se crea un ecosistema que va desde lo normativo hasta las ayudas, hasta la facilidad de que el propio movimiento se vaya consolidando,
los resultados son exponencialmente claros. Ocurre en Cataluña. Es el primer ejemplo donde ha habido administraciones públicas desde el ámbito local al autonómico que se han implicado de la mano de un movimiento por el derecho a la vivienda que ha sido fuerte y que, por lo tanto, ha sido capaz de abrir esos caminos y de empujar a esas administraciones. Hay medidas que se pueden adoptar en materia de suelo, tanto desde la Administración central como desde las administraciones locales. Hay medidas que se pueden adoptar desde el plano financiero. Es verdad que los núcleos esos que planteabas en la pregunta son los problemas que se dan. Suelo, financiación fundamentalmente, ¿no? Desde la financiación se está trabajando también desde las finanzas éticas, que son las que están entrando a financiar estos proyectos, pero con muchas dificultades y con muchas limitaciones. Y, por lo tanto, es importante que las administraciones públicas, desde las entidades financieras públicas hasta las de crédito, hasta las de avales públicos, se impliquen en estos procesos de financiación, suscripción de convenios, etcétera, etcétera. Hablando del Plan Estatal de Viviendas, se va a soltar dinero para la construcción de viviendas privadas. Reenfoquemos ese dinero público para que sea para lo colectivo, para que sea para todos y todas, y no dediquemos ni un euro a ninguna promoción privada que vaya a hacer negocio con el dinero de todos. Por lo tanto, habría muchas más medidas. Creemos que es importante que también se haga un trabajo de difusión y de separación de conceptos, que cuando hablemos de cohousing, que es una idea que puede ser bonita porque implica esa vida en común, esa colaboración, esa participación en cómo desarrollar la convivencia, no nos quedemos solo en la palabra, sino que vayamos realmente a qué hay detrás de ese proyecto o de esa propuesta que se está haciendo. Muchas gracias.